Bueno, pues cuando Carmen diga que es la... ¿Esperamos que llegue el libro? Sí. Puntualidad madrileña. Ve, cuando quieras, Carmen. Pues muy buenas tardes a todos los que pueden estar hoy aquí en la sala y los que están conectados a través del streaming. Sabéis que desde que regresamos a la presencialidad hemos tenido algunas ocasiones como esta pues para hacer alguna parada en esta sala y hacer alguna reflexión, debate, proposición sobre los grandes temas que nos preocupan. Arrancaba el año con Antón Costas. Es verdad que allá por, eso era enero, febrero, una cosa así, presentaba su libro Laberintos de Prosperidad y en aquel momento no imaginábamos Ucrania, estábamos en otra fase, pero hoy ha estado hoy está con nosotros el presidente Mariano Rajoy. Hace unos meses presentaba su segundo libro y hoy ha tenido la gentileza de venir y de estar hoy con nosotros para poder debatir de algunos de los temas que nos preocupan y mucho en la actualidad. Mariano Rajoy fue presidente de gobierno entre el año 11 y 18. Uno podría tener la tentación de pensar que en aquellos años no ocurría nada, ¿no? La sensación de que todo está ocurriendo en este momento, pero si uno analiza y piensa en aquellos momentos, bueno, pues se dará cuenta que fueron los años del 15M, que fueron los años de la amenaza de rescate, de la troika, que fue el momento de complicación del conflicto catalán, del 155, y saliendo de lo que es nuestras fronteras, pues la victoria de Donald Trump o el Brexit. Así que también entonces vivíamos momentos y puntos de inflexión y días históricos que nos hicieron pensar y analizar mucho, pensando que aquel era un momento de cambio sustancial de la historia del momento. Mariano Rajoy es una de las personas que quizá mejor conoce la administración pública por dentro de sus distintas etapas. Desde muy joven conoció la administración local como concejal, también la provincial, al frente de la Diputación. Lo hizo desde el punto de vista autonómico, como vicepresidente de la Xunta y a nivel de gobierno central, ocupando distintas carteras ministeriales y la vicepresidencia y finalmente la presidencia del gobierno. Cuando deja la política decide que quiere regresar a su primera, no sé si vocación, pero al menos sí primer oficio, el de registrador, tomar cierta distancia, salir de la primera línea y hacer, entre otras cosas, esto, ¿no? Un libro, una reflexión hecha con la perspectiva que permite estar lejos de la primera línea y de los focos. El libro, este segundo libro, lo centra en un concepto quizá manoseado ya, que es el del populismo, y más concretamente y más allá del diagnóstico que Mariano Rajoy hace, lo interesante es la visión que tiene de que estamos aún con la posibilidad, con la capacidad de hacer de que este fenómeno del populismo sea un fenómeno coyuntural y no permanente. Y esa señal de alerta es algo que en el libro está muy presente y que creo que merece la pena que tengamos en cuenta durante la conversación. Como otras veces, esto va a ser una conversación fundamentalmente entre el presidente de JIC, con Antonio Llorente y el presidente Mariano Rajoy, pero sí que me gusta enmarcarlo con una cita del libro que hace que tanto aquellos que hemos leído el libro como los que no nos coloquemos en la misma página. Y leo y cito textualmente. La política para adultos, como yo la entiendo, es una política capaz de ver más allá del próximo cuarto de hora, una política que sabe expresarse en algo más de un tuit, que se basa en la racionalidad y no en las puras emociones, que está dispuesta a mirar a la realidad cara a cara y que, sobre todo, puede servir para que los adversarios entiendan cuando el interés del país así lo exige. Tampoco es tan difícil, cierro comillas. Así arranca el libro, más o menos página 18, y así también dejo que arranque la conversación. Así que todo tuyo, José Antonio, y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, yo, presidente Rajoy, le plantearía la cuestión que le ha lanzado Carmen, que ha hecho una introducción estupenda, ¿no?
esta política para adultos que usted dice que se combate con tolerancia, diálogo, consensos, pero son tres realidades difíciles de encajar en el mundo de hoy, aunque parecieran estupendamente asumibles, ¿no? Tolerancia, diálogo, consensos. No parece que estemos en la época de ninguna de las tres, ¿no? Bien, bueno, antes que nada, en fin, quería decir que estoy muy contento y muy honrado por estar aquí. Esta es una empresa importante que se ha hecho a pulso, es exitosa y para mí pues es muy grato el poder estar con todos vosotros esta tarde. Coincido en que la intervención que hizo Carmen ha sido magnífica porque ha hecho una síntesis de lo que ha sido mi vida política. No se ha equivocado en ningún dato, lo cual es algo absolutamente inusual y, por tanto, cuando vuelva a otro sitio y se equivoquen, diré, no se preocupe usted, que solo hay una excepción que confirma la regla, que fue en Llorente y Cuenca, Carmen Díaz. A partir de ahí, ¿qué es política para adultos? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, como me conozco a mis clásicos, yo ya intuía que cuando decidimos el título de este libro, pues alguno podía pensar que es que en algún partido en España no había adultos y que se necesitaba que hubiera adultos, ¿no? O que eran demasiado jóvenes, pero ese no era el tema, ¿no? Lo primero que quiero decir es que cuando hablo de política para adultos no estoy hablando de la edad de nadie. Es decir, yo pienso que se puede ser adulto siendo una persona joven y se puede ser mayor y ser un chisgarabís o medio tonto. Por tanto, esto no tiene que ver con la edad de nadie. Y si yo dijera lo contrario, estaría tirando piedras contra mi propio tejado, porque a los 26 años era diputado y a los 28 presidente de Diputación, era joven. A mí, yo no sé si era un adulto o no, pero desde luego intenté comportarme como un adulto. Por tanto, esto no tiene nada que ver con la edad de nadie, esto no va ni de mayores ni de viejos. Insisto, creo que la política la puede hacer gente mayor, que tiene sus ventajas, sobre todo pues la experiencia y el pozo, y la puede hacer gente joven que tiene pues otras ventajas diferentes. Por tanto, olvidémonos de esto. Ahora, ¿qué es para mí ser un adulto y qué es lo que reivindico aquí? Podríamos haberlo titulado de otra manera distinta, que es, en lugar de decir política para adultos, no al cachondeo padre. Es decir, ya estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Claro, y entonces tengo la sensación, bueno, de que en los últimos tiempos pues hay un proceso de infantilización de la vida política, no solo de la vida política, también lo hay en los medios de comunicación, también lo hay en la clase empresarial, en los sindicatos y hasta en el IBEX 35, donde hemos visto cada cosa verdaderamente notable. Bueno, ¿qué es un adulto? Pues una persona responsable de sus actos, una persona que piensa antes de decidir y no hace exactamente lo contrario. Es decir, hay algunos que deciden y luego piensan, no sé exactamente para qué vale. Un adulto es una persona que es capaz de ejercer una facultad tan propia del ser humano como la contención. Hay quien se cree que porque esté en el gobierno puede hacer lo que le da la gana. Y lo que tiene es una enorme responsabilidad y probablemente lo que tenga es un poder para no hacer aquello que le da la gana porque no conviene al interés general. Voy a poner un ejemplo porque no quiero extenderme en exceso de lo que ha sido la política para adultos en España. Solo uno. La reforma del mercado laboral. Bueno, yo antes quiero decir que yo evidentemente soy del Partido Popular, que no ofendo a nadie y que, bueno, oye, tampoco decir que no ofendo a nadie y que si a alguien le cae un tortazo seguramente es inmerecido, pero como se lo doy yo, pues simplemente, ¿qué va a decir eso? Autorizado. Exacto. Política para adultos. La reforma del mercado laboral. Bueno, yo creo que la reforma del mercado laboral que se hizo durante nuestro gobierno era buena para España y, entre otras cosas, junto con otras medidas que conformaron una política económica, ayudó y mucho a la recuperación, a la creación de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí había que hacer una reforma del mercado laboral, en mi opinión, porque uno de los partidos políticos que está en el gobierno, al que no voy a citar para que nadie se enfade, pues había dicho que había que hacer la reforma del mercado laboral porque era una reforma hecha por un partido de derechas y eso era algo absolutamente intolerable. Bueno, al final Europa advirtió de que no tenía ningún sentido hacer eso. Una parte del gobierno, en fin, la más adulta o la menos infantil, que
formas diferentes puede calificarse, no estaba en la reforma del mercado laboral o no estaba con demasiado entusiasmo, pero los otros tenían que hacerlo porque si no quedaban muy mal con sus electores. Bueno, ¿qué pasó? Hicieron una reforma del mercado laboral que prácticamente no tocó nada, aunque sí alguna cosilla y un cierto daño puede hacer en el futuro, pero le sirvió a algunos, sobre todo a alguna, para decir, oye, mira, yo he hecho una reforma del mercado laboral, soy estupendo, tal. Bueno, eso es un claro caso de política infantil, donde el interés general se deja detrás, bueno, en fin, de que alguien tiene que dar bien o decir que es muy de izquierdas o que hace grandes y brillantes reformas. Ya me callo. Bueno, pero tomando el hilo de lo que has dicho, pareciera que los líderes tienen una responsabilidad grande en esa falta de política para adultos, ¿no? Y antes mencionabas no vamos a hablar solo de políticos, líderes empresariales, etcétera, ¿no? ¿Qué falta para que los líderes se acomoden a una visión que incluya pues esos valores de tolerancia, diálogo, consenso, que definirían esa política para adultos? ¿Qué le podemos pedir a la ciudadanía si los líderes no estamos en esa clave, ¿no? Lo primero que le pediría a la ciudadanía es que no contribuyan a que se generalice todavía más la opinión, que está bastante consolidada, de que los responsables de todo lo que pasa en España o en cualquier otro país son los dirigentes políticos. Aquí parece que la gente que se dedica a la política son unos analfabetos, unos indocumentados, gente que no defiende el interés general y que todos los demás son estupendos. Por eso quise decir yo antes, sí, políticos, periodistas, fíjese, hablando del populismo, que supongo que luego hablaremos, pues en fin, habrá populismo político, pero el populismo periodístico es verdaderamente notable. IBEX 35, que también he citado, por supuesto, empresarios o sindicatos. Es decir, los políticos no son los malos en este país. Hay políticos buenos en unos partidos y políticos malos en el mismo partido. Por tanto, eso conviene tenerlo muy claro. En este momento, ¿qué he hecho yo de menos en la política? Pues que hay mucha gente que sea buena, capaz y competente, que ha abandonado la política porque se ha convertido en un oficio verdaderamente duro. Yo empecé, bueno, no digo en la transición, pero prácticamente la primera vez que me presenté a unas elecciones era en 1981 y me presenté en el Parlamento de Galicia. Claro, yo tengo allí una especie de, en fin, de cuadro con todos los diputados de entonces y digo yo, coño, aquí había un nivel verdaderamente notable. Yo vine aquí en el año 1982, era evidente que yo no era un entusiasta pero oiga, por favor, un respeto. Allí estaba Boyer, allí estaba Solchaga, allí estaba Fernández Ordóñez, allí estaba Felipe González, un respeto. Y el nivel que había en la Unión de Centro Democrático entonces era ciertamente notable y las personas que ya tengan una edad o luego hayan leído, bueno, pues había un enorme nivel y ahora pues no lo hay. ¿Y por qué? Pues por muchas razones, pero una de ellas es por la demonización que se hace de cualquier persona que se dedica a la actividad política. Otra es las leyes de incompatibilidades. Es decir, aquí, bueno, es decir, para ser político lo que hay que hacer es no ser nada, porque si tienes profesión, automáticamente pues no puedes ejercerla y claro, tienes un problema. ¿Quién deja un despacho de abogados o qué médico se dedica a esto si no puede ejercer como vuelve? Para mí es muy importante, es decir, que haya un buen nivel en la política y desde luego en los partidos políticos, en fin, que de vez en cuando hacen todos, cosas verdaderamente extrañas, hombre, que no se prescinda de la gente competente para colocar a una persona que le resulta muy simpático al que manda en cada momento. Eso es un disparate, porque al final, si uno se rodea de zascandiles, al final se acaba convirtiendo en un zascandil. Si uno se rodea de listos, pues podrá decir, mira qué listo soy yo, que he puesto a todos estos y gracias a esto pues al país le va mejor.
oyéndole, escucho una versión un poco negativa de la sociedad, pero leyendo el libro, en reiteradas ocasiones quiere dar también una visión optimista y tiene un epílogo también que dedica a las razones para el optimismo. En concreto, cuando habla del populismo y dice, podríamos pensar, la disyuntiva, ¿estamos en un momento populista o en una era del populismo? Y dices, no, en un momento, no en una era. ¿Qué puede hacer que salgamos de ese momento que parece más fácil y sencillo que si estuviéramos en una era? En el epílogo del libro, sí, digo algo así como que a pesar de todo yo soy optimista, y cito una frase de Churchill, dice, soy optimista porque no parece que sea de mucha utilidad ser cualquier otra cosa. Pues la verdad que es bastante razonable, ¿no? Pero también en el libro, no recuerdo exactamente en este momento en qué capítulo, recuerdo unas palabras que pronunció en el año 2014, es decir, no hace tanto tiempo, el que fuera dirigente, y ahora ya no lo es, de uno de los partidos políticos que está en el gobierno, que dijo, pues España está en crisis. España con su constitución, su transición, sus bases norteamericanas, su monarquía y sus consensos, está en crisis. Bueno, unos años después, el que está en crisis es él, que ya no está aquí. Pero bueno, la Constitución sigue ahí, los americanos siguen donde estaban, bueno, todo lo demás, salvo los consensos, que es el gran problema que tiene España en este momento, que se ha roto una tradición que existía desde la transición y que funcionó también con partidos que tenían mayoría absoluta. Eso se ha roto, luego podemos entrar en eso. Bueno, pues eso es el único que tenía razón este hombre. Entonces, en cuanto a esta fiebre de la nueva política y de todos los que, jaleados y apoyados por mucha gente irresponsablemente, tanto sectores económicos como sectores mediáticos, cuando estos empiecen, que ya lo van haciendo, colocándose en su sitio y España vuelva a ser lo que fue en 40 años, un país con dos partidos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, pues yo creo que ese va a ser un buen momento para recuperar muchas cosas. Es imposible llegar a entendimientos hoy con un gobierno que está apoyado con partidos políticos que se declaran abiertamente independentistas o con Bildu, para hablar con absoluta claridad. Es imposible. Por eso aquí no hay consenso en nada. Pero, por ejemplo, para seguir el hilo de tu intervención, muchos partidos, dos partidos. ¿De verdad hace falta dos partidos para que haya consenso y entendimiento? Yo, por ejemplo, he vivido 4 años en Brasil. Ahí las coaliciones de gobierno son de 11 o de 12 partidos. No es fácil, pero ¿cómo podemos obligar a la ciudadanía a resumir sus opciones en dos, ¿no? En una sociedad que tenemos que tiene tanta capacidad para expresar lo que piensa, para escuchar a otros? Pareciera que las habilidades de consenso tienen que ser igual de capaces en un espacio político ocupado por muchas fuerzas diferentes que solo por dos, porque la solución mejor todavía sería que solo hubiera una y entonces ahí ya el consenso funciona sin problemas, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. En una democracia debe haber alguien que gobierna y debe haber una alternativa que a la vez ejerza la oposición. A mí el modelo brasileño pues tampoco me gusta, pues prefiero el alemán o prefiero el de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Evidentemente los ciudadanos votan lo que quieren y esa es la primera regla que debe aceptar cualquier persona que se respete a sí mismo, ¿no? Usted ha votado esto, pues me parece muy bien, estos señores tienen su apoyo, pero eso no quiere decir que algunos no podamos afirmar que no es bueno para España que haya, como hay hoy, 17 partidos representados en el Congreso de los Diputados. A veces no nos damos cuenta. 17 partidos. Y claro, esto de que se puede conseguir el consenso entre muchos partidos depende de quiénes sean esos partidos. Pero claro, por poner un ejemplo que se entiende muy bien,
aquí en España hubo una operación política que para mí fue una de las operaciones más importantes que se hicieron, no solo en España, sino en Europa en muchos años, que fue la transición. Es algo verdaderamente notable que un país en donde había gente que había colaborado, no, que había formado parte del régimen franquista y otra gente que había estado en el exilio, pues sean capaces de ponerse de acuerdo, hacer una constitución, fijar unas reglas de juego y unas normas de convivencia. Bueno, eso era ciertamente muy complicado y eso se consiguió. Y ahí, tras esa constitución, vinieron los mejores 40 años de la historia de España, tal como yo lo veo. El cambio que se produjo fue impresionante. Tuvimos democracia, entramos en Europa, entramos en el euro. Bueno, realmente fue algo verdaderamente notable. Pero hoy, ¿en qué estamos? En sacar a Franco del Valle de los Caídos, bueno, parece que es una gran aportación al interés general, en poner en tela de juicio la ley de amnistía, en discutir la transición, en ver si nos cargamos la forma de Estado que al fin y a la postre está en la Constitución y la apoyamos todos los españoles. Bueno, estamos en un momento de división y de polarización de la sociedad que, en mi opinión, deriva fundamentalmente de la existencia de partidos extremistas y radicalizados que condiciona la acción de gobierno. ¿Y cuáles podrían ser las bases de una política común de acuerdos? Porque se menciona algunas propuestas que probablemente interesan a una parte y no a otra. ¿Cuáles podrían ser los territorios de acuerdo y de consenso en una España como la nuestra hoy, ¿no? Voy a ver si soy capaz de decirle, vamos a ver, dos cosas sobre ese asunto. La primera es que en España, en las grandes decisiones después de la Constitución del 78 y de la transición, las grandes decisiones se tomaron por acuerdo. Las grandes. ¿Cuáles eran las grandes? La más importante, la Constitución, luego la ley electoral. A mí hubo quien me acusó de no cambiar la ley electoral teniendo mayoría absoluta. Pues no la cambié porque creo que la ley electoral no se puede cambiar si no es con acuerdo entre aquellos que la firmaron en su día. Eso es contención, lo que tiene que hacer un gobernante. Bueno, pues se tomaron en mi época, en mi primer mandato. Yo tuve mayoría absoluta y, sin embargo, yo pacté muchas cosas con el PSOE. Desde luego, la sucesión en la corona, pero, por ejemplo, un tema tan importante que se ha citado aquí como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Podíamos haberlo hecho por mayoría en el Senado, pero yo, desde luego, dije: yo no aplico el artículo 155 y se lo dije a los que entonces, que eran los mismos, dirigían el PSOE, si no es con acuerdo del Partido Socialista. No me parece serio que la defensa de la unidad de la nación la haga solo uno de los dos grandes partidos nacionales. Bueno, ¿cuál hubiera sido la solución en España, en mi modesta opinión? Claro, yo comprendo que esto es discutible y que hay mucha gente que no la comparte, pero también lo digo, no en este libro, en el anterior. En el año 2015 hubo elecciones, 4 años después de las del 11, y el Partido Popular volvió a ser la primera fuerza y perdió muchos escaños, porque tenía un evidente desgaste por muchas razones, una crisis económica, algunos episodios de corrupción, etc. Yo propuse una gran coalición, la propuse y se lo comuniqué a los españoles. Esa gran coalición, pues legítimamente el Partido Socialista no quiso hacerla, pero nosotros teníamos 121 con el PSOE, que tenía, no me acuerdo, 80 o por ahí, se hubiera gobernado exactamente igual que se hizo en Alemania, exactamente igual. Y al final el segundo de la coalición en Alemania es el que gobierna hoy. Y exactamente igual que se lleva haciendo la Unión Europea desde su principio, que no deja de ser una coalición entre populares socialistas y ahora liberales porque no hay los votos suficientes. Volví a reiterar lo mismo en el año 2016. Subimos 14 escaños, no llegaba, no fue posible y al final, y aprovecho para introducir un tema sobre el que se ha escrito mucho en España. El Partido Popular tenía 170 escaños en aquel momento, los suyos más los de Ciudadanos más el de Coalición Canaria. Había 180 enfrente, el Partido Socialista y todos los demás. En aquel momento, si el Partido Socialista hubiera querido, hubiera hecho el gobierno Frankenstein,
y hubiera dicho, usted no gobierna, aunque tenga 170 escaños. Pero la dirección del Partido Socialista entonces, que tuvo que apartar al actual líder del partido, al actual presidente del gobierno, que quería el gobierno Frankenstein, no le dejó, porque era una cosa disparatada, según decían. Y yo totalmente de acuerdo. Cuando Sánchez vuelve a asumir la responsabilidad de dirigir el PSOE, ya estima que hay que hacer el gobierno Frankenstein. ¿Y para qué ha servido el gobierno Frankenstein? Para que en España sea imposible hacer un consenso como los que se hicieron a lo largo de toda la transición. Somos un país, es algo verdaderamente notable, que no nos hemos puesto de acuerdo para luchar contra la pandemia. ¿Qué tiene que ver la pandemia? ¿Desde derechas, de izquierdas, medio pensionista? ¿Qué es exactamente la pandemia? Los fondos europeos, un asunto del que ustedes saben y que se ocupan. Oye, es que en Francia, en Italia, en todos los países, pues se han puesto de acuerdo todos los partidos. Aquí es absolutamente imposible. Eso es lo que ha provocado el gobierno Frankenstein y ese es el gran problema que tenemos en España con el consenso. Y un país donde ni los consensos básicos se respetan, pues es un país que tiene un problema. Carmen, ¿quiere introducir algún otro? Seguimos en España, aunque es verdad que luego yo creo que es bueno que salgamos del entorno nacional, pero es cierto, por hilar con lo que estaba ahora mencionando, ¿hasta cuánto la presión de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la urgencia, del clima de opinión continuo está siendo un factor determinante en esto que está planteando? Bueno, no ayuda, ¿no? Es decir, claro, hoy, hace unos años, no sé cuántos, pues, hombre, en España había bastantes medios de comunicación, pero también ejercían la contención. Lo que yo antes dije, que el político, aunque tenga mayoría absoluta, debe ejercerla, pues también ejercía la contención. Claro, hoy proliferan por doquier. Es decir, había algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que era aquello de vamos a contrastar esta noticia. Entonces te llamaban. ¿Ustedes creen que alguien contrasta algo hoy? Alguno, debe haber alguno. Pero... No, yo no tengo ni la más remota idea. Simplemente hago una pregunta. Pero no hay muchos. Bueno, pues todas esas cosas no ayudan. Todas esas cosas no ayudan. Entonces, bueno, en relación con este tema que planteaba ahora Carmen, y estamos como dando vueltas alrededor de un concepto democracia, ¿no? que el presidente ha mencionado varias veces en la intervención, ¿no? Yo el otro día estaba reunido con varias señoras responsables de grandes fundaciones del mundo y también de asociaciones de fundaciones y me dijeron algo que me quedó grabado. Me dijeron, las prioridades que vamos a impulsar el mundo de las fundaciones en Occidente son tres. Una, los temas sociales, inclusión, igualdad, una gama amplia. Dos, emergencia climática. Dos, emergencia climática. ¿Y cuál fue la tercera, que es la que me sorprendió? Me dijeron, democracia. Parece como que la democracia hay que defenderla, está amenazada. Pensábamos que era un valor que venía y se defendía solo y el mundo que piensa en que hay que proteger, avanzar, defender, cuál es la frontera de nuestro mundo y el otro, dice, hay que defender la democracia. Sí, vamos a ver. Yo en este libro dedico la mitad prácticamente de su contenido a decir lo que hay, y la otra mitad son mis apuestas, las mías. Es verdad que va referido a España. Y de esas, bueno, estas señoras decían eso, yo digo otra cosa, aunque coincido en alguna de sus afirmaciones. Primera, instituciones más fuertes y Estado de Derecho más sólido. Eso, en el fondo, es la democracia. Segundo, mayores consensos políticos. Hablo de España y hablo del gobierno Frankenstein, de la vieja política, de la nueva política, y la sustituyo, la vieja y la nueva, por la buena. En tercer lugar, hablo de asegurar el bienestar, todos los temas económicos y sociales. Y la cuarta parte es de Europa, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con la democracia? O sea, el populismo, es que, perdón que use el índice, pero es que está aquí, ¿no? Es decir, yo intento definir el populismo. Comprendo que por mi parte pues es algo atrevido, pero en fin, como todo el mundo lo hace, pues yo tampoco soy de peor condición, ¿no? Y entonces digo, pues yo también voy a definirlo. Hablo de la casta, digo, ¿cómo hay que identificar a un populista? El que habla de la casta, ¿ustedes se acuerdan de uno que hablaba de la casta? Pues ese, para él todos son la casta. ¿Quiénes son? Pues los banqueros, los cardenales, todo aquel al que le va la vida bien, esos son los de la casta. El adanismo, hay gente que cree que llega a un sitio y que todo lo anterior no ha existido, que era mentira. El futuro idílico, de esto podemos hablar, futuro idílico. Hay unos campeones también del populismo que son los nacionalistas catalanes. Aquí van a llegar miles de empresas, luego se van todas. Europa nos va a decir que entraremos en la Unión Europea en un santiamén. Lo único que les dice es saber si cumplen la ley. Bueno, todas unas promesas absurdas que naturalmente no se podían cumplir. Hablo del moralismo y quien tiene el patrimonio, pero el tema más importante de la democracia es el último de este capítulo segundo, el desafío a la ley y el desprecio a las instituciones. Sin ley no hay democracia. Y aquí realmente hemos visto muchísimos episodios en los que se ha pisoteado la ley y algunos con un apoyo evidente de partidos políticos que están en el gobierno. Voy a poner algunos ejemplos que a lo mejor algunos de ustedes pensarán qué exagerado es este hombre. Bueno, la plataforma antidesahucios, los ocupas. Es decir, ya este es un país que un propietario tiene alquilado su piso y si no le pagan o simplemente si se meten allí, les voy a poner un ejemplo verdaderamente notable, pues no pasa nada. Ayuntamiento de Barcelona. No sé si recuerdan esto, es que esto no es un tema menor. Una entidad bancaria tenía un gran edificio, ahí entran unos amables y cariñosos ocupas, claro, la entidad dice, oiga, es que ese edificio es el mío, ¿podrían abandonarlo? Naturalmente que no, ¿cómo iban a abandonarlo? Con lo bien que se estaba allí. Esto de los mozos funciona de aquella manera, al final se organiza un lío y un brillante analista pues inventó un procedimiento que todavía está en vigor, que es el ayuntamiento le alquila el edificio ocupado al banco y deja a los ocupas que estén allí, con lo cual todo el mundo gana salvo uno. Ganan los ocupas que están apaciblemente y sin que les moleste el banco. Gana el banco, que tiene un arrendador estupendo, que es el ayuntamiento que paga siempre. Y gana el ayuntamiento, que se evita un lío. ¿Quién pierde? El contribuyente, porque hay que pagarle a los ocupas con el dinero del contribuyente. Bueno, eso es un claro manifiesto de desprecio a la ley. Como es un claro manifiesto de desprecio a la ley, también lo recojo aquí, que la presidenta de un parlamento autonómico, como sucedió en Cataluña, vaya megáfono en mano delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues a montarle un lío al tribunal. Oiga, pero ¿qué respeto tiene usted a lo que es el Estado de Derecho? O el brillante razonamiento que también vimos en Cataluña de que hay que hacer un referéndum porque la ley no puede estar por encima de la democracia. Oiga, pero qué tontería es esa. ¿No se ha enterado usted todavía que sin ley no es posible la democracia? Bueno, pues el populismo tiene esas cosas y otras muchas, no quiero aburrirles a todos ustedes, y eso da lugar a que no solo José Antonio Llorente, sino también Vargas Llosa, al que cito aquí al principio del capítulo, bueno, yo sé, del segundo, me parece que es, pues dice... Sí, dice, es que esto es verdad, el populismo es el camino de la autodestrucción de la democracia. Bueno, sí, lo dejo ahí. Carmen tiene más temas. Habla de las instituciones, que son el factor determinante en toda la conversación que estamos hablando. Hay una muy principal, y en el libro aparece, que es la Unión Europea. El libro está escrito previo a Ucrania, pero ya hace una advertencia de no podemos conformarnos con tener un rol de liderazgo moral y un rol secundario. ¿Cómo ve el lugar que ocupa ahora la Unión Europea y cuál cree que debería ser el lugar que ocupe en un momento geopolítico tan complejo como el actual? Mire,
Con una cita empiezo el capítulo referido a la Unión Europea. Yo ya dije que lo que debemos intentar hacer en el futuro, instituciones más fuertes, más democracia, consensos, bienestar y cuarto, Europa. Entonces hay una cita, bueno, que no está nada mal, creo, que es de Helmut Kohl, el que fue, como ustedes saben, brillante canciller alemán durante, creo que 14 años. Solo si Europa habla con una sola vez y pone en común sus fuerzas, podrá hacerse valer como actor internacional. Bueno, esto es del libro. China, 1.400 millones de habitantes. Rusia, un ejército descomunal. Estados Unidos, todos sabemos lo que es. Pero nosotros que somos ahora, sin Reino Unido, debemos ser 400 y pico de millones, pues claro, o hablamos con una sola voz y hacemos la misma política, o tenemos un problema. ¿Qué hemos aprendido de Ucrania? Yo creo que han quedado dos cosas muy claras. Una, que Europa necesita una política exterior y de seguridad común. Dos, que Europa debe tener independencia energética, porque si no, nos pasa lo que estamos viviendo en este momento. ¿Europa en qué ha avanzado en los últimos años? Hombre, sobre todo en materia económica, como es evidente, bueno, la libre circulación de mercancías, capitales, servicios, etcétera, etcétera. Tenemos una moneda única, hay una política monetaria que ya no se hace por países, sino que la hace el Banco Central. Bueno, en política exterior y de seguridad común hemos avanzado bastante poco. Y creo que ha quedado acreditado después de esto que deberíamos avanzar un poco más. En el libro me refiero a Afganistán. De repente un día los americanos decidieron unilateralmente, claro, eran los que más dinero ponían, los que más soldados ponían y los que hablaban como Estados Unidos, que se iban y a nosotros ni nos preguntaron. A nosotros no digo a España, digo al conjunto de los países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues por una parte política exterior y de seguridad común, como mínimo, y segundo, política energética. Bueno, no podemos estar dependiendo de los problemas con Argelia, de que si se enfadan por una u otra decisión del gobierno de España, bien es verdad que conviene hacer las cosas con una cierta prudencia, o no pueden los alemanes estar ahí sin saber exactamente qué hay que hacer, o no puede el presidente de Hungría decir, pues yo por aquí voy a hacer lo que quiero. Y bueno, yo estoy a favor, como absolutamente todo el mundo, de las energías renovables, pero conviene conocer muy bien el precio y conviene conocer muy bien qué pasa cuando se produce una situación como esta. Fíjense ustedes en qué debate estamos, que la propia Unión Europea dice que entre las energías verdes hay que meter a la nuclear. Naturalmente el gobierno de España dijo que de ninguna de las maneras, pero por lo de pronto hoy están construyendo nucleares, hoy Francia, el Reino Unido y Finlandia, porque conviene no depender demasiado de los demás, porque vemos lo que pasa. Y luego todo eso afecta a la competitividad de nuestras empresas, a la creación de empleo y al tipo de país de que se sea. Es decir, hay cosas que quedan muy bien, que son muy bonitas, para los dirigentes políticos estupendos, porque se hacen unos titulares de primera división, pero luego hay que ver las consecuencias de las decisiones. Entonces, por lo menos después de Ucrania, vamos a ver si tenemos autonomía energética y si hacemos una política exterior y de seguridad común. Muy bien. Y estamos en la sede de una empresa de comunicación. Le voy a pedir volver un poco al tema de los medios que lo abordamos hace... Eso yo soy muy malo, ¿eh? Bueno, pues todo el mundo sabe. Entonces te lo voy a poner fácil con una pregunta sencilla, porque y además con una cita del libro, ¿no? O sea, leo, las redes han desapoderado a los medios clásicos y a sus libros de estilo, ¿no? ¿Cuál es tu visión de esa dicotomía redes, medios en el mundo de hoy? Pensando que no podemos volver al mundo de hace 20 años, que estamos en el que estamos. Y... No podemos volver, claro. Pero antes, bueno, pues lo he dicho y lo reitero porque no se me ocurre otra manera mejor de responder. La contención es muy importante en todas las facetas de la vida, no solo hablo de la política ni de los medios de comunicación, hablo de los propios comportamientos de las personas. Es decir,
Si una persona no es capaz de contenerse, al final se convierte en un ser antisocial, porque estaría todo el día reprochando a los demás sus equivocaciones o sus errores. Entonces todo el mundo le escaparía. Nadie queremos un plasta que lo primero que te hace cuando te ve es decir, oye, qué feo estás, o por qué llevas eso, o tal, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante. ¿Qué se puede hacer ahora? Hombre, francamente no lo sé. Yo creo que claro, las tecnologías, Internet, pues es un avance, una de las grandes revoluciones de la historia. Bueno, tiene sus inconvenientes y no menores, y uno muy claro, y lo sabemos todos, es el honor de las personas. Es decir, basta con darle a la tecla y ver allí y leer afirmaciones que son verdaderamente lamentables, amparándose además en el anonimato. Francamente no sé lo que se puede hacer, pero las grandes plataformas pues podrían tener también un poco de contención, ¿no? Y luego, hombre, en la sociedad en general, y sobre todo, claro, aquí, cuanta más influencia tengas en la sociedad, pues más se te debe exigir en ese sentido. Hombre, debe distinguir muy bien de unas cosas de otras, ¿no? Y saber que hay cosas que son mentira, cosas que son exageradas, otras que hay que juzgarlas en su contexto. Es decir, al final, esto no es un decreto que haga el gobierno. Un país no es su gobierno. Un país es su gobierno, sus empresas, sus sindicatos y todos los habitantes que viven en ese país. Entonces, bueno, pues al final hay mucho de falta de cultura democrática en los comportamientos de algunos. Y en el libro se apunta alguna solución. El mundo de las redes sociales precisa regulación. Nosotros que estamos en este mundo también lo pensamos, o sea, decimos, bueno, parece que el anonimato que mencionabas antes, bueno, vivimos en una sociedad libre, de ciudadanos libres que puedan expresar su opinión. Parece que no tiene sentido un diálogo entre tiburón azul y submarino amarillo, ¿no? La gente que exprese su opinión, a veces discrepante, incluso de manera desconsiderada, pero que asuma sus responsabilidades. ¿Por qué eso es tan difícil y ningún gobierno se atreve o sabe cómo apretar esa tecla? Yo creo que más que no se atreven es saber cómo se hace eso, ¿no? Y además no tengo claro que estemos ante un asunto que se pueda resolver con una regulación nacional, ¿no? Es decir, claro, hoy, y una regulación mundial, pues francamente no sé cómo se haría, ¿no? Yo confieso que desconozco cómo podrían resolverse esos problemas, pero en un mundo donde se regula todo, sobre todo en un país como el nuestro, donde bueno, hay algunos que fabrican decretos también porque están en ministerios que no tienen competencia, entonces tienen que regular, hacer algo, ¿no? Pues hombre, es una pena que sobre esto no haya una regulación en este momento, pero no me atrevo a dar una solución, no la tengo. Vinculado a esto también, claro, las redes sociales tienen una capacidad de proponer temas, de proponer conversaciones. Considera uno, en el libro viene la respuesta, pero considera que tenemos las conversaciones que toca y, según la respuesta, ¿cuáles cree que deberían ser las conversaciones sociales que tengamos que plantear en el ecosistema en el que estamos, en el que está apelando a la clase política, está apelando a la clase empresarial, a los medios y a la sociedad en su conjunto? Todos esos vectores juntos, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de temáticas deberíamos de proponer públicamente? Pero temática o conversación, ¿para qué? Sobre los grandes temas, porque en el libro además también se menciona, la conversación pública es una conversación en la que caben muchos temas. Estamos hablando de temas anecdóticos, dándoles la categoría de grandes temas. ¿Cuáles cree que deberían ser esos temas relevantes? Claro, es decir, cada uno habla de lo que quiere y para la gente tiene un concepto diferente de lo que es importante y de lo que no lo es, y también de lo que lo divierte, de lo que le interesa y de lo que le trae completamente sin cuidado. Pero, hombre, hablando, por ejemplo, de la clase política, bueno, que aquí sí que tenemos una responsabilidad. Yo siempre he dicho que un gobernante debe tener claras dos cosas. Para mí es lo más importante. Primero, cuáles son sus prioridades
Y segundo, los tiempos. Es decir, cuando yo fui presidente del gobierno, pues claro, mi prioridad ¿cuál era? Una crisis económica de caballo era enfrentarnos a esa crisis económica de caballo, buscar apoyos y tomar medidas y plantear soluciones para resolverlo, ¿no? Bueno, yo francamente en este momento en España me parece que el debate político en muchísimas ocasiones trata única y exclusivamente sobre temas menores. Le voy a poner un ejemplo. Además, yo creo que le ha pasado a algunos presidentes del gobierno de España. Es decir, a mí me ha pasado. Como ustedes saben, cada X tiempo, yo no sé si es cada 3 meses, hay un Consejo Europeo en el que los jefes de Estado y de Gobierno pues, toman una serie de decisiones sobre asuntos muy importantes. Comprendo que no son ni divertidos ni emocionantes, pero son muy importantes. Y se produce un debate siempre en el Parlamento Nacional. Bueno, pues allí es imposible hacer un debate porque tú hablas de lo que tú, presidente del gobierno, de lo que tienes que hablar, que es lo que has vivido y son temas importantes, y allí, bueno, pues te preguntan si un concejal del partido tal se fumó un puro en local cerrado y eso es absolutamente ilegal. Bueno, si el debate político lo queremos llevar a esos extremos, pues bueno, pues al final es verdad que también sale la bronca, los insultos, los no sé qué, pero en fin, de vez en cuando también se dicen cosas interesantes, ¿eh? De vez en cuando, sí. Pero sí es verdad que los parlamentos en general, porque no es el nuestro en particular el que adolece de eso, parece que se escucha poco, ¿no? Que el sitio en el que se supone que uno va para exponer sus ideas, escuchar la de los otros y encontrar puntos sobre los que poder trabajar, parece que es más bien una tribuna en la que poder colocar un mensaje que salga en la tele, lo que diga el otro realmente me da igual, yo vengo con mi discurso preparado. Así es difícil hacer esa política de consenso y de entendimiento y de debate de los temas clave, ¿no? Vamos a ver. Y disparo a todos. Sí. Eso es verdad, pero yo lo matizaría. Mi experiencia me dice que los mejores consensos son los que se adquieren entre dos. El que manda, perdón por la expresión, en un sitio y el que manda entre otro. Es decir, yo he llegado a acuerdos con secretarios generales del PSOE siendo presidente del gobierno y también con presidentes del gobierno siendo yo líder de la oposición. Bueno, reforma de la Constitución para introducir el pacto fiscal en la Constitución, lo pacté con Zapatero. Con Rubalcaba, el Consejo General del Poder Judicial, en un cuarto de hora. La sucesión en la corona con Rubalcaba. Es decir, esos son los mejores consensos. Porque claro, en un parlamento donde la gente va a eso, a lucirse y a tal, es muy difícil. Ahora, también en el parlamento se pueden conseguir consensos. ¿Cómo? Fundamentalmente en las comisiones o en las ponencias. Las ponencias es una precomisión. La comisión hay unos cuantos de cada partido, y ahí sí, yo he visto que se han hecho acuerdos, y mucho más en las ponencias. Al final, para lograr acuerdos, a mí es lo que me dice mi experiencia, lo más importante es tener voluntad de lograr acuerdos. Es decir, si hay dos que se sientan y los dos quieren llegar a un acuerdo, el 80% del acuerdo ya está hecho. Simplemente porque tienen la voluntad de llegar al entendimiento. Entonces, a mí tampoco me preocupa eso de que haya plenos tal cual. Bueno, bien, es decir, a mí lo que me preocupa es que en los grandes temas que afectan a un país no sea posible en este momento llegar a un entendimiento. No hay voluntad, claro, es que además, claro, es que es muy difícil, claro, por ejemplo, la política, la lucha contra el terrorismo, pues hombre, salvo algunos escarceos en general hubo acuerdo, pero claro, con esta política que se está haciendo, pues es muy difícil y con un gobierno francamente condicionado con partidos, hombre, que no forman parte, en mi opinión, de lo que debiera ser una gobernación moderada y equilibrada de un país como es el nuestro, ¿no? Pues yo lo
veo así, comprendo. Ahora, si llegan las elecciones y Bildu tiene 300 escaños, pues mire usted qué lío, ¿no? Claro, es decir, pero presidente Rajoy, eso parece difícil en cualquier caso. No importa si el líder, la mayoría es del Partido Socialista, yo creo que hay muchos gobiernos en España del Partido Popular, tampoco veo muchos casos de consenso transversal, ¿no? O sea, en Madrid, pues la presidenta Ayuso, pues si quisiera podría llegar a algún acuerdo con la líder del partido más votado, ¿no? O en Andalucía, Parece que eso que usted consiguió o que conseguiste no es tan fácil hoy, pero me da igual que hablemos de que gobierna el PSOE, que gobierna el PP. Hoy en día parece un territorio vedado. Yo no lo conseguí, ¿eh? Yo no lo conseguí. Yo viví una etapa en que eso se hacía. Yo recuerdo, en plena mayoría socialista, pues esto fue en 1992 que llegamos a un acuerdo por el que reformamos 10 estatutos de autonomía, una comisión del PSOE, recuerdo que la presidía Venegas, José María Venegas, y de la que formaba parte Abel Caballero, y bueno, alguna gente más. Luego lo firmamos en Moncloa, lo firmó Aznar con Felipe González, y recuerdo que estuvimos un año debatiendo tranquilamente sobre cómo íbamos a reformar los estatutos de autonomía, y allí se decía tranquilamente, oye, es bueno transferir esto, es bueno no transferirlo, oye, ¿tú cómo lo ves? Y como estábamos con tiempo en un tema importante y con tranquilidad, pues no hacíamos demagogia, sino que intentábamos construir. Es decir, pero es que eso ahora es que se ha perdido. Pero yo antes ponía como ejemplo, pues en nuestra última época, que ya era compleja, pues un acuerdo tan importante como el 155, pero ahora, claro, es que si no nos ponemos de acuerdo para luchar contra la pandemia conjuntamente, pues esto es muy complicado. ¿Quién tiene la culpa? No lo sé, pero yo sí creo, y por eso lo digo, que la Constitución en España del famoso gobierno Frankenstein es uno de los hitos políticos más importantes de los últimos años y además es malo para España, porque ha puesto en tela de juicio todo lo que se ha hecho en estos últimos 40 años. Bien, es verdad que todos esos adanes de la política, pues en fin, cada vez van a ser menos relevantes, al menos en mi opinión, pero ha hecho mucho daño eso. Estaba pensando que lo del optimismo que decíamos al principio se está poniendo complicado. Y es verdad que sacar adelante la visión de cómo zafarnos de un momento que verdaderamente sea un momento puntual de la historia reciente que estamos viviendo con este dibujo es difícil. Estamos casi llegando al final y sí que no me reprimo a preguntar cómo cambia la perspectiva estando en acción dentro de la política, estándolo fuera. Han pasado unos añitos, han pasado muchas cosas en esos añitos, pero ¿cuál sería quizá esos cambios de perspectiva desde un lado y otro? Antes que nada, reitero, soy optimista. Bueno. Y no porque lo diga Churchill, que también, pero soy optimista. En fin, este es un país que ha sido capaz de superar muchas crisis. Bueno, ahora vive un momento de complejidad, pero hay una alternativa y yo, por tanto, soy optimista. ¿Cómo veo yo ahora las cosas después de haber estado? Yo he estado toda mi vida en la política. Entré a los 26 años y he estado toda mi vida en la política. Bueno, yo ahora creo que puedo hablar, con más conocimiento de causa. Es decir, creo que me puedo poner en el lugar del presidente del gobierno, del que sea, y por tanto puedo hacer nunca haría críticas como las que se le hacen y a lo mejor pues le podría reprochar otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, porque claro, aunque algunos no se lo crean, gobernar es muy difícil, es de una complejidad extrema, hay veces que tienes que tomar decisiones que probablemente no se entiendan muy bien, hay veces, también decía Churchill, comerse tus palabras es una buena dieta. Es que fíjense ustedes lo que es gobernar. El 22 de diciembre tomé yo posesión de la presidencia del gobierno. El 30
subí los impuestos en contra de lo que llevaba diciendo toda la campaña electoral y además había dicho en mi programa electoral. Tengo que decir que luego los bajé. Pero es que si no lo hubiera hecho, pues a lo mejor España se iba a la quiebra. Otro ejemplo, alguien en su sano juicio podría pensar que el Partido Popular, fíjese, el Partido Popular, iba a nacionalizar parte de la banca española. Era surrealista, nadie lo podía creer. Pues tuvimos que hacerlo, porque si no, quebraban y tendríamos un lío mucho mayor y tuvimos luego que hacer el FROP y todas esas cosas. Entonces, gobernar es muy complejo, las cosas hay que pensárselas, nunca es seguro que vayas a acertar, nunca lo es, pero al final, no, es también lo que aprendí. Mira, es decir, hay que hacer lo que hay que hacer, porque es que si no lo haces no vas a resolver un problema y vas a ser un imbécil igual. Por lo menos si lo haces te pondrán verde, pero algo hecho en beneficio de mi país, ¿no? Y al final, bueno, con el tiempo pues vas aprendiendo esas cosas, ¿no? Pero, vamos, yo creo que tengo más conocimiento de causa y puedo juzgar, pienso mejor las cosas que hace el gobierno. A mí hay cosas que me parece que las hace bien y otras que me parece que las hace mal. Pero no coincido con la opinión pública a la que le parece que hace mal lo que yo digo que hace bien y que hace bien lo que hace mal. Pues, oiga, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Nos encantaría continuar la charla, pero bueno, todo tiene que tener un límite, ¿no? Un espacio para el debate y además hay que hacer lo que hay que hacer y nos toca hacerlo a partir de ahora, ¿no? O sea que muchas gracias, presidente Rajoy. Ha sido un gusto compartir este espacio con todos los que habéis venido. Muchas gracias por estar aquí, con todos los que se han conectado, que sé que han sido muchos. El libro es recomendable para entender su punto de vista y para tener una idea de lo que ha sido una figura muy representativa de nuestra política durante muchos años, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias.